Plan de lectura día 26, mes décimo. En Jeremías 49 vemos la continuación en el versículo 23, donde nuevamente hay profecías sobre naciones, en este caso Damasco, que era la capital del reino de los sirios, Cedar y Azor, y también Elam. Y vemos también nuevamente aquí, continuando con la serie de juicios que ha estado anunciando el Señor, que Él es soberano, tanto en sus juicios como en su salvación. Algunas de estas naciones, en el caso de Elam, en este pasaje, prometió restauración. En el caso de otras, como Damasco, Cedar, Azor y otras que se han mencionado, no promete restauración, sino solamente juicio. Y Él es soberano en esto y es justo en todas estas cosas. Luego, en el capítulo 50, vemos la profecía sobre Babilonia. Y todas estas cosas, como insisto en esta idea, nos muestran el gobierno y la soberanía de Dios sobre todas las naciones, y en eso puede estar nuestra confianza, ya que el Señor no puede ser doblegado en su voluntad, sino que Él hará como ha determinado. Y vemos en primer lugar que promete una restauración para su pueblo, que ellos volverán a Él, como dice el versículo 4, andando y llorando buscarán a Jehová su Dios. Y eso nos da un ejemplo de quebrantamiento y restauración. Habla de su pueblo como ovejas perdidas, imagen que después iba a ser utilizada por Jesús para hablar del remanente de su pueblo, y también acusa a sus pastores de que hicieron errar a su pueblo, los pastores humanos que él había puesto sobre ellos. Por eso llama a su verdadero pueblo a huir de Babilonia, a salir de en medio de ellos, tal como lo llama también en Apocalipsis 18, a su pueblo, a salir de en medio de este sistema humano de maldad, bien digo. Y el juicio sobre Babilonia viene porque pecó contra el Señor. El Señor se venga de esta nación que además hizo mal a su pueblo. A pesar de que fue un instrumento en las manos de Dios, ellos fueron responsables por haber atentado y agredido, violentado, masacrado a su pueblo. Y vemos entonces que esta ciudad y este imperio de los babilonios iba a recibir el juicio, la retribución, siendo comparado incluso con Sodoma y Gomorra, el destino que le esperaba a esta nación. Y el soberbio, dice versículo 32, tropezará y caerá y no tendrá quien lo levante, pero su pueblo, el remanente de aquellos que creen en el Señor, tiene un redentor, que es llamado acá el fuerte, Jehová de los ejércitos. Y vemos en el versículo 44 una declaración hermosa de la soberanía de Dios. ¿Quién es semejante a mí? ¿Y quién me emplazará? Dice, ¿o quién será aquel pastor que podrá resistirme? El Señor nuevamente se muestra entonces soberano, tanto en sus juicios como en su salvación y restauración de los que han caído. El Salmo 97 y el 98 fueron comentados en la primera parte de este plan. Luego Proverbios 26 del 13 al 16 nos muestra proverbios sobre el perezoso. El perezoso está lleno de excusas, aunque ellas parezcan extremas, como por ejemplo el león está en las calles, por eso supuestamente él no podría salir a cumplir con sus deberes, con sus labores. El perezoso se va a caracterizar por estas excusas que para él son perfectamente razonables, pero que para el resto de la gente claramente van a mostrar que el corazón de esta persona está lleno de pecado. El perezoso entonces gira sobre su cama, se vuelve en su cama, ama el dormir, ama la negligencia, e incluso lo que tiene no lo aprovecha, incluso se cansa de llevar su mano a la boca para comer. Y además es sabio en su propia opinión, más que 7 que sepan aconsejar, dice él. Está plantado en su pereza, en su negligencia, y nada lo va a hacer salir de ahí. Él ama mucho más el poder no hacer nada, el ocio, antes que el fruto del trabajo, y por eso mismo también sufrirá las consecuencias de la ruina que esto trae. La pobreza vendrá a él, como dice en otro pasaje, como hombre armado. Luego en el Nuevo Testamento comenzamos con la carta a Tito, del apóstol Pablo también, reconocido como autor históricamente, a quien también considera como un hijo en la fe, a quien encargaba labores difíciles, donde vemos que lo dejó en Creta con instrucciones específicas, y esta carta tiene que haber sido elaborada al mismo tiempo que 1 Timoteo, alrededor de los años 62 al 64 después de Cristo, mientras se encontraba
entre el primer encarcelamiento y el segundo encarcelamiento y posterior ejecución. El tema de esta carta vemos que es que la iglesia debe ser establecida a través de un liderazgo sólido y también una vida de piedad que esté basada fuertemente en la sana doctrina, en las doctrinas de la salvación por gracia. Entonces Pablo a través de esta carta anima a Tito a perseverar, a liderar esta iglesia basado en esta palabra, en esta sana doctrina, y en medio de la falsa enseñanza mantenerse firme también y corregir lo que es deficiente. Vemos que Tito entonces era el encargado de tareas difíciles, como por ejemplo la reforma de la iglesia en Corinto. Y acá veíamos falsos maestros que están buscando trastornar a los hermanos con legalismo, con tradiciones de los judíos. Y vemos que en medio de esta iglesia, en el contexto en el que se encuentra esta iglesia, en la localidad de Creta, habían pecados culturales que permanecían arraigados en los corazones de los hermanos. Entonces Pablo instruye a Tito para que instale ancianos piadosos y bien instruidos en cada ciudad, y que los hermanos entonces vivan sobriamente, vivan obedientes a las enseñanzas del Señor. En el saludo mismo de la carta, el apóstol habla de la fe de los escogidos de Dios y nos habla de la gracia de Dios que es desde la eternidad, desde antes de la creación del mundo. Él ya había prometido esta gracia. Hubo un pacto de redención, conocido así, entre las personas de la Trinidad para salvar a un pueblo que estaba condenado por el pecado, pero por la obra de Cristo y por la aplicación de esa obra que hace el Espíritu Santo, este pueblo es salvo. Y esa gracia se manifiesta entonces por medio de la predicación del Evangelio. Y Tito es dejado entonces para que corrija lo deficiente y para que establezca ancianos en cada ciudad. Y ahí entonces hace alusión también a los requisitos que pudimos ver en 1 Timoteo 3, donde destaca el carácter del pastor, que debe ser un cristiano ejemplar. Todas estas cosas que vemos acá son cosas que se deben encontrar en todo cristiano, pero como el pastor finalmente es una cara visible de la iglesia y la lidera, deben encontrarse todas estas cosas en él de manera especial, destacando el ser irreprensible, que podríamos decir que es un resumen de todos los otros requisitos. Y es llamado también el pastor administrador de Dios. Por tanto, debe ser un reflejo del carácter de Cristo y debe ser consciente en todo momento que está gobernando la iglesia en nombre del Señor, y solamente debe hacerlo basado en la palabra del Señor. Y acá destaca también como requisito que puede exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. No solo enseña a los verdaderos cristianos, sino también convence, exhorta a los que se oponen y a los que contradicen. Y vemos que hay falsos maestros que van a asediar a la iglesia, la van a acosar, pero a esos es preciso tapar la boca. Palabras que hoy día no suenan muy políticamente correctas, pero que bíblicamente es parte de la labor del pastor, tapar la boca de quienes se oponen al Evangelio. Y vemos acá en el versículo 12 del capítulo 1 los pecados culturales que estaban asentados en medio de la iglesia también, que los cretenses dice siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Debemos tener cuidado para que los pecados de nuestra cultura, en este caso de nuestro país, aquellos que están arraigados profundamente en la idiosincrasia nacional, no sigan con nosotros, sino que podamos ir reformándolos. Y eso es importante, ya que estos pecados suelen ser invisibles para nosotros, pero por eso conscientemente debemos identificar cuáles son y atacarlos con la Escritura, mortificarlos, llevarlos a muerte por la Escritura y por medio del Espíritu Santo. Vemos también que era necesario en esta iglesia una reprensión dura. Esto es parte de las cosas que van a ser necesarias hacer por parte de un pastor, tanto el alentar a los de poco ánimo, animar a los que están desanimados, pero también muchas veces reprender duramente a algunos para que sean sanos en la fe, sobre todo cuando hay porfía, y es algo en lo que se cae recurrentemente. También esto podemos ver que estas falsas doctrinas se relacionaban probablemente con el ascetismo. ¿En qué consiste esto? En abstenerse de ciertas cosas que son legítimas, pero como si el abstenerse de ellas nos hiciera más santos. Por eso él debía tener en cuenta que todas las cosas son puras para los puros. Pero muchos entonces van a ver impureza donde no la hay. Y
Esto es terrible. Algunos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. El Señor nos libre de esto, que nuestra profesión de fe esté en armonía con la vida que llevamos, con el testimonio también que tenemos. El Señor nos ayude en todas estas cosas.